Pues soy Javi Pérez Iglesias, director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid. Soy Julia Morandera Rizabalaga y este proyecto lo iniciamos hace aproximadamente unos 8 años. Al principio, cuando empezamos las conversaciones con Javier, hasta que empezamos a determinar que esto podía llegar a ser como un proyecto en el que colaborar en el marco de Concomitentes, las cuestiones que se pusieron sobre la mesa eran múltiples y variadas. Pero sobre ello volaba todo el rato una cuestión de ¿qué quiere decir hacer biblioteca? Porque en el fondo también todas estas preguntas sobre la estructura lo que hacían es desvelarnos o de alguna manera reorientarnos, ¿no?, hacia pensar realmente cuál es el corazón de la actividad, de la forma en la que se ocupa y la forma en la que se hace biblioteca. Y ahí es un poco cuando empezamos de una manera también ya más sedimentada, sobre todo a partir de diferentes metodologías y procesos de mediación, a elaborar el proyecto de la Concomitante. Es verdad que partíamos de algo que ya estábamos haciendo. Pues una biblioteca abierta a todo el mundo, una biblioteca en la que distinguimos distintas maneras de leer, de escribir, en la que entran materiales que no son exactamente libros y que para nosotras es algo cotidiano, muchas cosas que vienen del arte, pero Concomitentes nos dio, y sobre todo el trabajo de Julia como mediadora, fue decir, bueno, vamos a articular lo que vosotras hacéis con vuestras interlocutoras. Vamos a hablar con la comunidad de la facultad, como implicándoles en este proyecto, en que luego va a haber un artista aquí. Entonces hicimos un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo, el grupo de trabajo Ranganatán, existió gracias a Julia. Enseguida nos hizo patente algo que nos estaba faltando, y es que en 20 personas no podía haber suficiente representación de estudiantes, que son muchas, y de muy distinto grado. Entonces nos ayudó a organizar unos grupos de trabajo, de co-creación, en la que había estudiantes de grado, de máster, de doctorado, que nos ayudaron a pensar la biblioteca desde lo que ellas querían que se hiciera en la biblioteca, desde cómo querían que la biblioteca existiera. Con todo el grupo de Ranganatán queda muy claro que hay diferentes cuestiones que tienen que estar presentes en la obra del artista con el que trabajáramos. Una de ellas era la relación con el lenguaje, es decir, cómo utilizar el lenguaje de una manera expandida y abierta como una forma también de imprimir, de registrar, de inscribir todas estas cuestiones y conversaciones que habíamos tenido, pero sobre todo también que están un poco como en la base del encargo. Había otra cuestión también de que la práctica incluyera formas de trabajo, digamos, en lo público. Un tercer criterio era una experiencia de mediación, sobre todo como cultural, social, estructural, a través de diferentes proyectos. Y un cuarto fue el idioma castellano, es decir, la posibilidad de no tener que pasar por formas de traducción para facilitar ese intercambio. Y con todo esto, pues propuse a Iván Argote. Yo soy Iván Argote, soy artista visual, escultor. Soy quien está trabajando con Concomitentes y con la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense en esta comisión muy especial desde hace ya varios años, que se llama Mesas Piel, Mesas Tatuaje, y tiene un nombre que continúa. La activación de la pieza, mesas piel, mesas que hablan, mesas que tatúan, mesas... El título es largo porque es una idea como de pensarlo como una declinación y como un ensayo, como algo que se va activando, que se va ensayando según el uso. Son mesas que están intervenidas, que están grabadas, que están tatuadas y que también, a su vez, tatúan, imprimen y hacen circular la palabra que en ellas está inscrita. Vine a conocer la biblioteca, un poco a empaparme del contexto que ya existía y a empezar como un proceso de reflexión y de intercambio. Hubo un par de viajes que fueron simplemente exploración, venir como a conocer físicamente el espacio, a tener una relación más directa con el espacio, con el exterior-interior. Como es habitual en mis procesos, yo trato de hacer como una especie de red de ideas que van por múltiples caminos y después poco a poco se van como apretando hasta que se genera como una forma. En medio de todo este proceso que había sido tan participativo, cuando ya vino Iván y empezamos a pensar en la intervención, nos dimos cuenta de que Iván tenía que seguir trabajando no solo con lo que le contábamos de lo que había sido trabajar con el grupo de Ranganatán y los estudiantes, sino que tenía que trabajar con algo que se generara de una manera colectiva también. Y ahí es donde se nos ocurrió hacer una convocatoria pública pidiendo a la gente que nos mandara versos, frases, palabras que fueran a quedar grabados en las mesas de la biblioteca.
a partir de un análisis, pero sobre todo también de una mirada como transversal de gente que usa la biblioteca, que es parte del equipo de la biblioteca, pero también que pasa por aquí o que trabaja en otras bibliotecas, nos dimos cuenta que el mapa, ¿no?, de lo que queríamos tratar en el cruce de todas esas cuestiones que estaban en este mapa, se ponía un poco más de relevancia esta idea de que lo que importaba era no tanto intervenir la biblioteca para mejorarla, es decir, no tener una óptica de corrección, sino más bien una óptica de señalar lo que ya pasaba de una manera tácita, de una manera como diaria, de una manera casi que en un hacer cotidiano, ¿no? Y dejar, digamos, o intervenir el esqueleto y el cuerpo de la biblioteca con un rastro de ello. Creo que siempre hubo una idea de texto, de hacer un texto múltiple, de hacer un texto que esté vinculado a muchas historias y de integrar eso dentro de una obra. Luego las mesas siempre estuvieron ahí y yo tuve esta idea de hacer que la obra fuera la mesa, que las mesas se convirtieran en un dispositivo para producir algo más. Entonces, para producir un afiche y que se volvieran un sello que puede ser reproductible cientos de veces. La obra está creada sobre 18 mesas que ya estaban en la biblioteca. Lo que ha hecho Iván es tatuar esas mesas con todos esos textos que resultaron de un trabajo colaborativo, convirtiéndolas en planchas xilográficas. O sea, todo lo que está escrito se ve al revés. Y la instalación se completa con unas placas colgadas del techo, que es una especie de tamizador de la luz que hay en el techo. También hay una por mesa, quedan encima de las mesas, son espejos, también con grabados y dibujos de Iván, y quien esté sentado al mirar hacia arriba no solo ve en positivo el texto de la mesa, sino que puede ver también, sin mirar de reojo, lo que ocurre en la mesa y lo que ocurre también en fragmentos del otro lado. Son, digamos, dispositivos de contacto visual para la gente que está en la biblioteca queriendo encontrarse, quizá. Mi función era generar una forma, una obra de arte, digamos, para la biblioteca, y yo creo que mi función ha sido simplemente como tatuar las mesas y generar esa idea de que una mesa puede ser un sello y puede ser un afiche y puede generar muchas vidas. Yo trabajo mucho así. Me gusta colaborar, me gusta hacer proyectos en colectivo, me gusta hacer proyectos que solo le pertenecen a un lugar. Es decir, que estas mesas tienen sentido aquí. Cuando recogimos todas las frases y mensajes que recibimos a partir de la convocatoria abierta, hicimos una edición en 3 niveles. Hay un primer nivel que es, digamos, el nivel más editado, en el que hay una selección de diferentes palabras, ¿no?, que ocupan de alguna manera la tipografía también más grande de la mesa, entonces están como una suerte de primera superficie. Luego hay otro nivel que es intermesa, y no es palabras, sino son diferentes trazos gráficos, que muchos de ellos son también elementos como gráficos de escritura, que van pasando de mesa a mesa. Y luego hay un tercer nivel que es todas las frases, todo aquello que se recogió sin distinción. En el último momento decidimos también abrazar lo radicalmente plural que había sido la convocatoria e incluir todo lo que se propuso. La obra tiene varias formas. Tiene, pues de un lado son las palabras que están grabadas en las mesas, son las mesas que son utilizadas por las y los estudiantes y la comunidad universitaria, son los espejos que reflejan las mesas, que permiten leerlas al derecho y al revés, ya que las mesas están talladas al revés para que se puedan imprimir al derecho. Luego lo que imprimimos son estos afiches que también son obras. Y bueno, tuvimos una activación que se puede llamar inauguración, ¿no?, de la instalación. Una de las mesas se utilizó como plancha xilográfica para hacer carteles. Se entintó, se imprimieron los carteles y bueno, hubo más actividades también porque tuvimos a Jaime Conde de Salazar, un artista de escénicas que también trabaja con sus manos y hace objetos, y le tuvimos haciendo un libro en la biblioteca, pero son unos libros que él hace copiando libros concretos en papel que le interesan, los hace en porcelana, los pinta, o sea, de lejos podría ser el mismo libro, de cerca enseguida ves que hay unas texturas. Y en mitad de esa activación pues, hubo una conversación entre
Doris Marina Electro y Javier Pérez Iglesias, sobre la pieza, o sea, es decir, como partir de lo singular de la escultura y de la figura que estaba generando Jaime para abrirlo a toda esa cosmovisión y ecosistema de la biblioteca. Fue una tarde de fiesta, de encuentro, de visitas, de mucha gente que pasó por allí, participó en las impresiones o lo vivió. Hay un tema que es pensar cómo a futuro vamos a reactivar. Las mesas están ahí, hay 17 mesas aún por activar. Entonces creo que puede dar lugar que se puedan activar de nuevo aquí en la biblioteca, o por qué no llevar una mesa de viaje y activarla en otro lugar. Y creo que ese es un proceso que vamos a seguir un poco de cerca con Julia y con Javi, que nos vamos a tener que inventar de cero, porque supuestamente la obra se terminaba aquí, pero la obra de hecho es reproducible, ¿no? Y como que es casi una red, ¿no? Podría transformarse en una red. Entonces eso es muy entusiasmante para mí, y como tampoco creo que ninguno y ninguna tiene afán, entonces creo que lo vamos a pensar. Yo de mi lado, pues sí quisiera ver un día todas las afiches juntos, impresos. No sé cuándo será, pero espero que se tome un buen tiempo y que tenga además un sentido, ¿no? Que una vida, ¿no? Yo me imagino, pues yo por lo menos me los llevo conmigo y ahí están, y siempre comparto mucho este proyecto en todas las charlas o contextos en los que estoy. Entonces creo que empieza como la segunda vida de esta comisión.